La noche estaba viva con furia en Valera, una ciudad costera y escarpada donde el mar y el cielo parecían conspirar contra el mundo de abajo. El trueno rompía como un látigo, partiendo la oscuridad, mientras la lluvia caía en láminas implacables, como si quisiera ahogar cada secreto que la ciudad guardaba. Clara Vega se encorvaba bajo su raído impermeable, su tela verde desteñida apenas deteniendo el frío. Apretaba las asas de su viejo carrito de madera, cuyas ruedas chirriaban mientras lo empujaba por las calles desiertas del distrito industrial de Valera. El viento aullaba, picándole las mejillas, pero Clara seguía avanzando, con la mirada aguda, escudriñando las sombras en busca de algo que valiera la pena rescatar. Bienvenidos a una historia de valentía, cambio y superación. El camino de Amara, de la discriminación a la transformación, te inspirará. Quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias que te harán volar alto. Clara era una recolectora, una coleccionista de lo que otros llamaban basura. Para ella, los contenedores rebosantes y los montones olvidados eran tesoros, trozos de metal, cartón empapado, botellas de plástico que podían cambiarse por unas pocas monedas. Años en esas calles le habían enseñado a ver valor donde otros no veían nada. Sus manos, ásperas por el trabajo, conocían el peso del cable de cobre, la textura de la tela utilizable. Sobrevivir no era solo una habilidad, era su vida. Esta noche, sin embargo, la tormenta convertía cada paso en una batalla. El agua empapaba sus botas y el frío se le colaba hasta los huesos, pero seguía adelante, impulsada por el silencioso ritmo de la rutina. El distrito industrial era un laberinto de almacenes y fábricas, sus luces apagadas por la hora tardía. Clara giró hacia un callejón cerca del río Luz, cuyas aguas oscuras se agitaban bajo la furia de la tormenta. Su carrito traqueteó sobre el pavimento agrietado, y ella entrecerró los ojos a través de la lluvia, sus ojos entrenados detectando algo extraño entre los montones de basura. Una forma, demasiado ordenada, demasiado humana, yacía extendida entre bolsas rotas y cajas destrozadas. Clara contuvo el aliento y se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. No puede ser, murmuró, apartando la lluvia de sus ojos. Con cautela, se acercó. Era un hombre, inconsciente, su cuerpo desplomado contra un montón de cartón empapado. Su traje, aunque empapado y manchado de suciedad, estaba finamente confeccionado, del tipo que se ve en el lujoso centro de Valera, no allí. Su rostro estaba pálido bajo el parpadeo de una farola cercana, sus rasgos afilados pero suavizados por la vulnerabilidad. El cabello castaño se le pegaba a la frente, enmarañado por la lluvia y con un rastro de sangre de una herida sobre la ceja. Clara se arrodilló junto a él, sus dedos rozando su muñeca. Un débil pulso respondió. Estaba vivo, pero apenas. ¿Quién deja a un tipo como tú en un basurero así? Susurró, mirando alrededor. El callejón estaba vacío, sin coches, sin huellas, sin señales de cómo había acabado allí. Sus zapatos de cuero italiano brillaban a pesar del barro, intactos por las calles ásperas. La herida en su cabeza parecía grave, pero la hemorragia se había detenido, dejando una costra oscura. La mente de Clara se agitaba. Esto no era su problema. Había aprendido hacía tiempo a agachar la cabeza, a evitar problemas. 3 años atrás, cuando su hermano Javier murió, juró no volver a preocuparse demasiado, duele demasiado perder a alguien. Pero algo en el rostro de ese hombre, tranquilo a pesar de la tormenta, despertó un calor que creía haber enterrado. La lluvia se volvió más intensa, martilleando el suelo como si quisiera reclamarlo. Clara sabía que el frío de octubre podía matarlo antes del amanecer. Su instinto gritaba que se fuera, que dejara que alguien más se ocupara. Pero ese rostro, esos ojos cerrados, ese débil aliento, le recordaban a Javier en sus últimos días, frágil y necesitado de ella. No podía dejarlo allí. Con un gruñido, le pasó los brazos por debajo de los hombros. Era más pesado de lo que parecía, su cuerpo sólido bajo la ropa elegante. Años de arrastrar chatarra la habían hecho fuerte, pero aún así le costó todo levantarlo y meterlo en su carrito.
Le echó una lona encima, protegiéndolo de la lluvia, y comenzó el largo camino hacia su choza. Su hogar era un remiendo de metal corrugado y madera reciclada, escondido en un terreno abandonado cerca del puerto de Valera. No era gran cosa, un techo inclinado que goteaba en tormentas fuertes, una estufa de leña que humeaba más de lo que calentaba, un catre cubierto de mantas desparejadas. Pero era suyo, un rincón tranquilo donde podía vivir sin molestar a nadie. El camino hasta la choza estaba embarrado, las ruedas del carrito hundiéndose en la tierra. Los brazos de Clara dolían, pero seguía, su aliento saliendo en nubes en el aire frío. Las preguntas giraban en su mente. ¿Quién era él? ¿Un empresario atrapado en un mal negocio? ¿Un rico en el lugar equivocado? Su instinto le decía que traería problemas, pero apartó el pensamiento. Adentro, encendió la estufa, su resplandor proyectando sombras en las paredes. Arrastró al hombre hasta una cama improvisada, cubriéndolo con sus mantas más limpias. Su traje estaba arruinado, pero notó detalles, manos suaves, sin callos, un reloj que parecía caro incluso bajo la mugre. Le limpió la herida con un paño húmedo, su toque delicado a pesar de su vida dura. Él se movió, murmurando palabras que ella no pudo entender, nombres, quizá números, con una voz demasiado refinada para su mundo. Era suave, pulida, como alguien que nunca había conocido el hambre ni el frío. Clara se sentó junto a la estufa, el golpeteo constante de la lluvia en el techo llenando el silencio. No había cuidado de nadie desde Javier. Esa pérdida le había abierto un hueco en el alma, uno que llenó con trabajo y soledad. Ahora, allí estaba, velando por un desconocido que podía desbaratar su vida cuidadosamente construida. Al amanecer, la luz gris se filtraba por las grietas de la choza, y el hombre volvió a moverse. Abrió los ojos, azules y profundos, como el mar tras una tormenta. Se fijaron en ella, confundidos, buscando. ¿Dónde estoy? Preguntó con voz áspera pero aún con ese matiz refinado. Clara le tendió una taza desportillada de té, el vapor enroscándose en el aire frío. «Estás a salvo», dijo, manteniendo la voz firme. «Te encontré anoche en la calle, medio ahogado bajo la lluvia. ¿Recuerdas algo?» Él se llevó la mano a la cabeza, con una mueca de dolor, sus ojos nublados por la frustración. «No, nada. Ni siquiera mi nombre». El corazón de Clara se hundió. No era solo un hombre en apuros, era un misterio, y ella acababa de meterlo en su vida. ¿Qué había hecho? La mañana después de la tormenta, Valera despertó a una calma húmeda y gris. Clara Vega estaba de pie fuera de su choza, el aire cargado del aroma a tierra mojada y sal marina. Dentro, el desconocido que había salvado yacía en su catre, sus ojos azules oscilando entre la confusión y la gratitud. Ella lo había llamado Miguel, un nombre tomado de un cuento que su madre solía leerle a ella y a Javier, su difunto hermano. Se sentía correcto darle algo a lo que aferrarse en un mundo que parecía habérsele escapado de las manos. Clara bebió su café, la taza desportillada calentando sus manos, y lo observó moverse. Su rostro, aún pálido por el incidente de la noche, tenía una fortaleza tranquila que la intrigaba. ¿Te sientes bien, Miguel?, preguntó, con un tono ligero pero la mirada atenta. Él se incorporó despacio, haciendo una mueca al tocar el vendaje en su cabeza. Mejor, gracias a ti, dijo, su voz suave a pesar de la ronquera. Esa manera refinada de hablar, tan fuera de lugar en su mundo áspero, le provocó un escalofrío. ¿Quién era ese hombre? Sus manos suaves y su traje fino gritaban riqueza, pero miraba las paredes parchadas de la choza sin juicio, solo con curiosidad. Clara pasó el día cuidándolo, hirviendo agua para té y revisando su herida. Estaba débil pero recuperándose, su fuerza regresando cada hora. Mientras trabajaba, notó cosas que no encajaban. Cuando su vieja estufa de leña chisporroteó, lanzando humo por la habitación, Miguel la observó con el ceño fruncido. Antes de que ella pudiera detenerlo, se arrodilló a su lado,
sus manos moviéndose con una confianza que parecía sorprenderlo incluso a él. Ajustó una válvula, apretó un tornillo suelto, y la estufa volvió a funcionar, su calor constante. Clara lo miró, su cuchara detenida en la olla de sopa que estaba removiendo. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó, con una mezcla de asombro y sospecha. Miguel miró sus manos, como si pertenecieran a otro. No lo sé, dijo, frunciendo el ceño. Simplemente, se sintió correcto. Como si mis manos supieran qué hacer, aunque mi cabeza no. Su voz tenía una tristeza que conmovió el corazón de Clara, un recordatorio del vacío con el que estaba lidiando. Ella quiso insistir, preguntar más, pero la mirada perdida en sus ojos la detuvo. En cambio, le pasó un cuenco de sopa. Come. Vas a necesitar fuerzas. En los días siguientes, Miguel pasó a ser parte de su pequeño mundo. Clara salía cada mañana en sus rutas de recolección, empujando su carrito por las calles ásperas de Valera, recogiendo chatarra para vender. Al volver, encontraba a Miguel barriendo el suelo de tierra de la choza o acomodando sus herramientas de manera que facilitaban su trabajo. Reparó una tubería con un trozo de metal, construyó un estante con viejas cajas, e incluso improvisó una cortina para tapar la corriente de aire de una ventana rota. Su choza, que antes apenas funcionaba, empezó a sentirse como un hogar. Eres hábil para ser un tipo que no sabe quién es, bromeó Clara una noche, su sonrisa suavizando las palabras. Miguel sonrió, un destello de calidez que le hizo un nudo en el estómago. Supongo que estoy aprendiendo, dijo, pero sus ojos se nublaron de nuevo, como si persiguiera un recuerdo que no lograba atrapar. Clara notó otras pistas de su pasado, pequeñas cosas que no encajaban. Sostenía la cuchara como alguien que había comido en mesas lujosas, no sobreviviendo con comidas recogidas. Cuando hablaba, sus palabras eran cuidadosas, precisas, como alguien acostumbrado a que lo escucharan. Y en sus sueños, murmuraba fragmentos, nombres, números, una palabra que se repetía, Carlos. Sonaba a un nombre, pero ¿quién era? ¿Un amigo? ¿Un enemigo? Clara no preguntaba, temerosa de lo que pudiera significar la respuesta. Una noche, mientras compartían una comida sencilla de pan y estofado, Clara se sorprendió abriéndose. El fuego crepitaba en la estufa, proyectando un resplandor suave sobre el rostro de Miguel. Solía soñar con algo más, dijo en voz baja, casi avergonzada. Una tiendita, tal vez una panadería, donde pudiera hacer pan fresco para el vecindario. Un lugar donde la gente pudiera sentirse cálida, bienvenida. Pero sueños así, no son para gente como yo. Solo sobrevivo, eso es todo. Apartó la mirada, con las mejillas encendidas, arrepentida de las palabras. Miguel se inclinó hacia adelante, con los ojos firmes. No solo estás sobreviviendo, Clara. Me salvaste. Estás construyendo algo real, aunque no lo veas. Su voz era sincera, atravesando sus dudas. Por primera vez en años, Clara se sintió vista, no como una recolectora, sino como alguien con sueños que valía la pena perseguir. Tragó saliva, sus muros desmoronándose un poco. No me conoces, dijo, pero su sonrisa la delató. Quiero hacerlo, respondió él, y el aire entre ambos se cargó, como la tormenta que lo había traído hasta ella. Hablaron hasta tarde en la noche, compartiendo historias de las calles de Valera, los cambios de humor del mar, cualquier cosa excepto el pasado que él no podía recordar. Clara sintió una calidez que no había conocido desde Javier, una sensación de no estar sola. Pero esa calidez venía con miedo. Las pesadillas de Miguel empeoraban, su sueño interrumpido por murmullos de Carlos y frases inconexas que ella no podía descifrar. Es como si hubiera alguien más en mi cabeza, admitió una mañana, con la voz áspera de frustración. Alguien que solía ser, pero no puedo alcanzarlo. El corazón de Clara se encogió por él, pero un escalofrío se le instaló en el pecho. Quienquiera que fuera Miguel, su pasado era una sombra que se acercaba, amenazando la frágil paz que habían construido.
Una noche lo sorprendió mirando las luces de la ciudad, su rostro inescrutable, y se preguntó si él también lo sentía, esa sensación de que su tiempo juntos estaba prestado, que algo más grande venía por ambos. Los días en Valera se deslizaron en un ritmo tranquilo, como la marea lamiendo la orilla. La choza de Clara Vega, antes un refugio desnudo contra el mundo, se sentía más cálida con Miguel en ella. El hombre que había sacado de la tormenta ya no era solo un desconocido, era una presencia, un compañero en su pequeña y arduamente ganada vida. Sus ojos azules, aún oscurecidos por el misterio de su memoria perdida, se iluminaban cuando ella regresaba de sus rutas de recolección y Clara empezó a anhelar esos momentos. El aire estaba fresco a principios de noviembre, pero dentro de la choza, el calor de la estufa y sus risas compartidas mantenían el frío a raya. La fuerza de Miguel regresó, y él insistió en ayudarla con el trabajo. «Si voy a quedarme, debo ganarme mi lugar», dijo una mañana, con voz firme a pesar del vendaje aún en su frente. Clara protestó, era demasiado nuevo en esas calles duras, sus manos demasiado suaves para cargas pesadas, pero él no cedió. Así que lo dejó acompañarla, empujando el carrito chirriante por los callejones industriales de Valera. Para su sorpresa, él se adaptó rápido. Sus manos, torpes al principio con los montones de cartón o el metal dentado, aprendieron el ritmo de clasificar. Cargaba cajas con una determinación silenciosa, el sudor perlándole la frente, sin quejarse jamás. Lo que más sorprendió a Clara fue su mente. Un día, mientras planificaban la ruta, Miguel se agachó junto al carrito, dibujando un mapa en la tierra con un palo. «Si empezamos en las fábricas y rodeamos hacia el mercado, alcanzaremos más contenedores antes de que los vacíen», dijo, con voz casual pero precisa. Clara miró las líneas que había trazado, un plano perfecto de calles que ella había recorrido durante años. «¿De dónde sacaste esa idea?», preguntó, medio impresionada, medio inquieta. Miguel se encogió de hombros, su rostro ensombrecido. «Simplemente, me pareció lógico», dijo, pero sus ojos revelaban confusión, como si su mente trabajara más rápido de lo que su memoria podía seguir. Sus sugerencias funcionaron. Cubrieron más terreno, recogieron más chatarra y ganaron lo suficiente para comprar mejor comida, verduras frescas, incluso un pequeño trozo de carne para el guiso. Clara arregló el techo hundido de la choza con una lona nueva, y Miguel ideó un sistema para atrapar agua de lluvia para lavar. Sus vidas, antes sacadas con dificultad día a día, se sentían más llenas, más fáciles. «Estás cambiando las cosas», dijo Clara una tarde, contando monedas en su mesa tambaleante. «Hoy hicimos más de lo que suelo hacer en una semana». Miguel sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «No sé de dónde viene», admitió. «Es como si hubiera alguien más en mi cabeza, alguien que sabe cosas que no debería». Ese alguien más preocupaba a Clara. Las pesadillas de Miguel no habían parado. Algunas noches despertaba jadeando, murmurando carlos y fragmentos de discusiones que ella no lograba entender. Ella se sentaba a su lado, con la mano en su hombro, susurrando, «Estás aquí, estás a salvo», hasta que él se calmaba. Pero el nombre Carlos se quedó clavado en su mente como una astilla. ¿Quién era? ¿Por qué la voz de Miguel temblaba de ira o miedo al decirlo? No preguntó, aún no. Parte de ella temía las respuestas, temía que destrozaran el frágil mundo que estaban construyendo. Su vínculo creció en momentos silenciosos. Una noche, sobre cuencos de estofado humeante, Clara volvió a abrirse, su voz suave contra el crepitar de la estufa. «Solía cuidar de mi hermano, Javier», dijo, mirando las llamas. «Se enfermó, e hice todo lo posible para mantenerlo con vida. Pero no lo logró. Desde entonces, ha sido más fácil mantener a la gente alejada». Miguel escuchó, sus ojos firmes, sin lástima, solo comprensión. «No me estás dejando afuera», dijo él, con voz baja. El corazón de Clara dio un salto. «Tal vez estoy cansada de estar sola», susurró, sus muros derrumbándose aún más. El vecindario también notó a Miguel.
Arregló el techo con goteras de rosa con chatarra del carrito de Clara, ayudó al viejo Pedro a reparar su carretilla y jugó con los niños, enseñándoles juegos que Clara juraba que provenían de alguna vida olvidada. Él es diferente, dijo Lucía, una amiga, una tarde, observando a Miguel reír con un grupo de niños. La mayoría de la gente como él, los de clase alta, no nos ven. Él sí. Clara asintió, el orgullo hinchando su pecho, pero la inquietud persistía. El habla pulida de Miguel, su habilidad para arreglar cosas, su facilidad con la gente, todo apuntaba a una vida muy lejos de los bordes ásperos de Valera. Una tarde, mientras clasificaban chatarra bajo un cielo amoratado por las nubes, Miguel levantó un pedazo de metal retorcido, sus manos moviéndose con una extraña familiaridad. Esto es de un purificador de agua, dijo, girándolo. Se usa en grandes fábricas para limpiar líquidos. Clara se quedó helada, conteniendo el aliento. ¿Cómo sabes eso?, preguntó, su voz más aguda de lo que quería. El rostro de Miguel cambió, sorpresa, luego miedo. No lo sé, dijo, soltando el metal como si le quemara. Simplemente, salió. Su voz se quebró, y Clara vio el peso de su yo perdido presionándolo. Esa noche, sus pesadillas fueron peores. Clara despertó con él agitándose, su voz ronca gritando Carlos y frases rotas, no puedes hacer esto, está mal. Ella lo sostuvo, el corazón latiendo con fuerza mientras él temblaba. ¿Qué me está pasando?, susurró cuando despertó, sus ojos atormentados. Clara no respondió, pero el miedo se enroscó en sus entrañas. El pasado de Miguel ya no era solo una sombra, era una tormenta en formación, y no estaba segura de que pudieran escapar de ella. Noviembre llegó a Valera con un frío más agudo, del tipo que se metía bajo la piel y se quedaba allí. La choza de Clara Vega se sentía como un santuario, sus paredes parchadas conteniendo el frío mientras ella y Miguel se acomodaban en un ritmo que casi parecía una vida. El hombre que había salvado de la tormenta ya no era solo un huésped, era parte de sus días, de sus rutinas, de sus silenciosas esperanzas. Trabajaban codo a codo, recorriendo las calles en busca de chatarra, compartiendo comidas al calor de la estufa y hablando hasta tarde en la noche. Pero bajo esa calidez, crecía una sombra que Clara no podía ignorar. La presencia de Miguel lo cambió todo. Ahora la acompañaba en cada ruta de recolección, su fuerza completamente recuperada. Sus manos, antes suaves e inseguras, se movían con creciente habilidad, clasificando metal y cartón como si lo hubiera hecho durante años. Sugería pequeños cambios, apilar cajas de cierta manera para ahorrar espacio, cronometrar sus salidas para adelantarse a las multitudes matutinas, y Clara se asombraba de lo mucho que facilitaba su trabajo. Ganaban lo suficiente para comprar una manta nueva, una tetera de verdad, incluso una radio de segunda mano que crepitaba con viejas canciones. La choza se sentía viva, llena de pequeños consuelos que habían construido juntos. Pero el pasado de Miguel seguía ahí, como una nube de tormenta. Sus pesadillas eran más frecuentes, despertándolo con jadeos y palabras murmuradas. Carlos era el nombre que Clara escuchaba más, dicho con una mezcla de miedo y enojo que le revolvía el estómago. Ella le tomaba la mano, susurrando, «¿Estás bien, Miguel?», hasta que se calmaba, pero las preguntas se acumulaban. ¿Quién era Carlos? ¿Por qué el rostro de Miguel se tensaba al decir ese nombre? No lo presionaba, sus recuerdos perdidos eran una herida que no quería reabrir, pero la incertidumbre la carcomía. Las noches eran más suaves, llenas de momentos que quebraban las defensas de Clara. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, se sentaron junto a la estufa, la radio tarareando una melodía lenta. Miguel la miró, sus ojos azules atrapando la luz del fuego. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó, su voz baja. De haberme salvado, de traerme aquí. El corazón de Clara dio un salto. Quiso evitar la pregunta, pero su mirada la sostuvo. No, respondió con voz firme. Pero tengo miedo, Miguel. Miedo de lo que pase cuando recuerdes quién eres, y si no perteneces aquí. Él tomó su mano,
su toque cálido y seguro. Quien quiera que haya sido, estoy aquí ahora. Y amo a quien soy contigo. Las palabras la golpearon como una ola, arrastrando sus dudas. Se inclinó hacia él, y cuando sus labios se encontraron, fue suave, vacilante, como una promesa que ninguno podía cumplir del todo. El beso la dejó mareada, con el corazón acelerado por una mezcla de alegría y temor. No había dejado entrar a nadie desde la muerte de Javier, pero Miguel estaba atravesando cada muro que había construido. El vecindario también lo aceptó. Rosa, la anciana del terreno de al lado, lo llamó un alma buena después de que arreglara su puerta. Los hijos de Lucía lo seguían riendo mientras él les enseñaba a lanzar piedras en el río Luz. No es como la mayoría de los ricos, dijo Lucía un día, observando a Miguel ayudar a Pedro a descargar un carro. No actúa como si fuéramos menos que él. Clara asintió, pero la palabra rico se le quedó grabada. El habla refinada de Miguel, su habilidad para resolver problemas, todo apuntaba a una vida muy lejos de las calles ásperas de Valera. Él no pertenecía allí, no de verdad, y esa verdad pesaba más cada día. Entonces llegaron las señales de problemas. Una tarde, mientras empujaban el carrito por una nueva ruta cerca del centro de Valera, Clara sintió un cosquilleo en la nuca. Miró atrás y vio un coche negro detenido en la esquina, sus ventanas oscuras. Era la tercera vez esa semana que lo notaba, siempre a distancia, siempre observando. Sus instintos callejeros, afilados por años de supervivencia, gritaban peligro. «Nos están siguiendo», susurró a Miguel, manteniendo la voz baja. Su rostro palideció, pero asintió, confiando en su guía. Clara los condujo por un laberinto de callejones, pasando por almacenes y un puente destartalado hasta que el coche desapareció. De vuelta en la choza, su corazón aún latía con fuerza. «¿Quién querría seguirnos?», preguntó Miguel, con voz tensa. Clara negó con la cabeza. «No lo sé, pero tiene que ver contigo». Las palabras flotaron entre ellos, pesadas con la verdad. El pasado de Miguel no era solo un misterio, era una amenaza, y se estaba acercando. Esa noche, Clara tomó una decisión. «No podemos seguir fingiendo», dijo, con voz firme a pesar del miedo en el pecho. «Necesitamos descubrir quién eres, Miguel. Quien sea que esté ahí fuera, no va a parar». Los ojos de Miguel buscaron los de ella, una mezcla de temor y determinación. «¿Y si no quiero saberlo?», preguntó en un susurro. Clara le tocó el brazo, sus dedos firmes. «Ya no tenemos opción». Sabía de alguien que podría ayudar, Carmen, una mujer que había trabajado para las familias más ricas de Valera durante décadas. Si alguien podía reconocer a Miguel, era ella. «La veremos mañana», dijo Clara, la mente corriendo. Ella sabrá algo. Mientras se acostaban en sus catres, el golpeteo constante de la lluvia en el techo sonaba como una cuenta regresiva. Miguel le tomó la mano, su voz suave. «Pase lo que pase, Clara, te amo. Necesito que lo sepas». La garganta de Clara se apretó, pero le devolvió el apretón. «Yo también te amo», dijo, las palabras crudas y verdaderas. Pero mientras el sueño la vencía, Clara soñó con tormentas, nubes oscuras persiguiéndolos, listas para destrozar el mundo que habían construido. El mañana traería respuestas, pero ¿a qué costo? El sol de la mañana rompió las nubes grises de Valera, lanzando una luz pálida sobre el casco antiguo de la ciudad. Clara Vega guió a Miguel por las estrechas calles empedradas, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. El café al que se dirigieron era un lugar tranquilo, escondido entre edificios desgastados, con las ventanas empañadas por el frío de la mañana. Clara lo había elegido porque conocía al dueño, un hombre gruñón que les permitiría hablar sin oídos curiosos. Hoy, se reunirían con Carmen, una mujer que había pasado décadas trabajando para las familias más ricas de Valera. Si alguien podía desentrañar el pasado de Miguel, era ella. Dentro, el café olía a café recién hecho y pan caliente.
Clara y Miguel se deslizaron en una cabina en la esquina, el banco de madera crujiendo bajo ellos. Las manos de Miguel se movían nerviosas, sus ojos azules escaneando la habitación como si esperara que las respuestas saltaran de las sombras. Clara tomó su mano debajo de la mesa, su toque dándole calma. Todo estará bien, dijo, aunque sus propios nervios vibraban. No estaba segura de que la asustaba más, descubrir quién era él o lo que eso podría significar para ellos. Carmen llegó justo a tiempo, sus ojos agudos enmarcados por arrugas ganadas tras años de haber visto demasiado. Tenía 60 años, el cabello gris recogido en un moño apretado, la postura erguida a pesar de una vida de servicio. Cuando vio a Miguel, su rostro se congeló, la taza de café deteniéndose a medio camino hacia sus labios. «Dios mío», murmuró en voz baja. «Mateo Álvarez. ¿Estás vivo?» El corazón de Clara dio un vuelco, el nombre cayendo como una piedra en agua quieta. «Miguel, no, Mateo», la miró atónito, su rostro una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si una puerta cerrada en su mente se hubiera entreabierto. «Mateo», repitió Clara, su voz apenas un susurro. Carmen asintió, sus ojos yendo de uno a otro. Él es el heredero de Álvarez Enterprises, una de las empresas más grandes de España. Desapareció hace 3 meses. Su familia ha estado destrozando el país buscándolo. La mano de Mateo apretó la de Clara, su respiración agitada. «Álvarez, eso suena familiar», dijo, con voz tensa. Se llevó la mano a la frente, haciendo una mueca como si el nombre despertara algo doloroso. Carmen se inclinó más cerca, su voz bajando a un murmullo. «Hay más. La gente habla, especialmente en las casas donde he trabajado. Dicen que tu desaparición no fue un accidente». El estómago de Clara se revolvió. «¿Qué quieres decir?», preguntó, inclinándose. Carmen miró alrededor, sus ojos cautelosos. Había rumores, silenciosos, de que alguien quería que desaparecieras. Alguien cercano. El rostro de Mateo se endureció, un destello de memoria aflorando. «Carlos», dijo, el nombre cortante de ira. «Mi hermano. Él me atacó». Clara contuvo el aliento. El nombre de sus pesadillas, Carlos, era real, y tenía un peso que la heló. La voz de Mateo se volvió inestable mientras los fragmentos regresaban. Lo confronté. Estaba robando a la empresa, planeando venderla. Discutimos en mi oficina, y entonces, se interrumpió, tocando la cicatriz en su cabeza. Me golpeó. Me dejó para morir. El corazón de Clara latía con fuerza. El hombre que había salvado no era solo un desconocido, era un objetivo, atrapado en un peligroso juego de poder y traición. Los ojos de Carmen se suavizaron con compasión. Tu hermano, Carlos, ha estado dirigiendo Álvarez Enterprises desde que desapareciste. Se ha vuelto intocable, o eso cree. La mente de Clara giraba. Mateo no solo era rico, era poderoso, parte de un mundo que apenas podía imaginar. Su choza, sus rutas de recolección, sus pequeños sueños de una panadería, no pertenecían a ese mundo. Pero la forma en que Mateo la miraba, sus ojos llenos de gratitud y algo más profundo, le decía que él no quería dejar el suyo. Necesito volver, dijo Mateo, su voz firme a pesar del temblor. No puedo dejar que Carlos destruya todo por lo que trabajé. El pecho de Clara se apretó. Quería apoyarlo, pero el miedo la arañaba. No perteneces aquí, Mateo, dijo, con voz quebrada. Tienes una empresa, una vida, gente que depende de ti. Yo solo, soy yo. Él le tomó las manos, su agarre feroz. No eres solo nada, Clara. Lo que tenemos, es real. No voy a perderte, sin importar quién fui. Sus palabras la quemaron por dentro, pero la duda permanecía. Sus mundos eran demasiado diferentes, como el río Luz intentando fundirse con el mar. Se levantó, el corazón pesado. Necesitas arreglar esto, Mateo.
pero no puedo ser parte de ello. No así. Las lágrimas le ardieron en los ojos mientras se alejaba, el calor del café de repente sofocante. Clara, por favor, la llamó, pero ella siguió caminando, saliendo a la calle fría. Su corazón gritaba quedarse, pero su mente le decía que huyera, antes de que su mundo la tragara por completo. Mientras se apresuraba por los callejones de Valera, Clara no vio a Mateo desplomarse en la cabina, el rostro enterrado en sus manos. Ella no sabía que él ya planeaba luchar por su empresa, y por ella. Y no vio el coche negro estacionado al otro lado de la calle, sus ventanas oscuras observando, esperando, mientras la tormenta del pasado de Mateo cobraba fuerza. Los días después de salir del café se sintieron como una niebla sobre las calles ásperas de Valera. Clara Vega empujaba su carrito por los callejones familiares, clasificando chatarra bajo un cielo cargado de nubes, pero su corazón no estaba en ello. La choza, que antes estaba cálida con la presencia de Miguel, ahora Mateo Álvarez, se sentía vacía, sus paredes parchadas resonando con su soledad. Se había alejado para protegerse, para mantener su mundo separado del de él, pero cada crujido de las tablas del suelo le recordaba su risa, sus manos firmes arreglando la estufa, sus noches tranquilas junto al fuego. Ella lo había dejado entrar, y ahora el vacío que dejó dolía peor que cualquier pérdida desde Javier. Clara evitaba las noticias, pero Valera zumbaba con ellas. Los periódicos gritaban sobre el regreso de Mateo Álvarez a Álvarez Enterprises, el heredero que había desaparecido y reaparecido como un fantasma. Los titulares especulaban, accidente, colapso, escándalo, pero Clara no los leía. No necesitaba periódicos para saber que el mundo de Mateo era uno de torres de cristal y juegos de poder, muy lejos de su vida de recolectora. Aún así, no podía dejar de preguntarse, ¿estaba bien? ¿Estaba luchando por su empresa, o su hermano Carlos ya había ganado? Una tarde lluviosa, mientras clasificaba botellas en la choza, Clara encontró un sobre deslizado bajo la puerta. Su corazón dio un salto al reconocer la letra ordenada. Dentro había una carta de Mateo y una pequeña llave. Mi querida Clara, comenzaba, sé que piensas que nuestros mundos no pueden mezclarse, pero creo que sí. Me mostraste lo que es la verdadera fuerza, y la necesito ahora. La llave es de un apartamento en el casco antiguo, no es un regalo, sino una oportunidad. Tengo un trabajo para ti, uno donde puedas marcar la diferencia. Por favor, ven a escucharme. Los dedos de Clara recorrieron la llave, su orgullo luchando contra la curiosidad. ¿Un trabajo? ¿Qué podía hacer ella, una recolectora, en su mundo? Esperó un día, luego dos, pero la curiosidad ganó. El apartamento era simple pero acogedor, escondido en un edificio renovado cerca del corazón histórico de Valera. Una segunda carta la esperaba en la mesa de la cocina, detallando el plan de Mateo, un nuevo departamento de sostenibilidad en Álvarez Enterprises que necesitaba a alguien que entendiera a la gente real. No la política de sala de juntas. Tú lo liderarías, escribió. Tus ideas, tu corazón, podrían cambiar vidas. La respiración de Clara se detuvo. Era su sueño de panadería en una nueva forma, una oportunidad de construir algo más grande. Pero podía confiar en ello. A la mañana siguiente, se encontraba frente a la imponente sede de vidrio de Álvarez Enterprises, sus botas gastadas desentonando en los pulidos escalones de mármol. La recepcionista, que la esperaba, la envió a un ascensor privado que la llevó directamente al piso ejecutivo. Mateo la esperaba en una elegante sala de conferencias, su traje impecable pero sus ojos iguales, cálidos, vulnerables, los ojos del hombre del que había cuidado en su choza. Viniste, dijo, una sonrisa iluminándole el rostro. Clara mantuvo su voz firme. Estoy aquí por la propuesta de trabajo. Nada más. Mateo asintió, respetando sus límites. Habló durante una hora, su voz viva con pasión. Quería cambiar Álvarez Enterprises, viviendas asequibles para los más pobres de Valera, programas de reciclaje para crear empleos, apoyo para gente como ella. ¿Sabes lo que es luchar?, dijo.
Podrías darle un significado real a nuestra empresa. El corazón de Clara se hinchó, pero la duda persistía. Ese no era su mundo. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró un hombre, Carlos Álvarez. Era una versión más dura de Mateo, sus rasgos afilados por la ambición, sus ojos fríos. Así que, esta es la recolectora que ha convertido a mi hermano en un soñador, dijo, su voz goteando desprecio. El rostro de Clara se sonrojó, pero mantuvo la firmeza. Carlos, vete, espetó Mateo, dando un paso adelante. Carlos sonrió con arrogancia. ¿Crees que puedes volver y recuperar todo? La Junta te ve como inestable, gracias a tu pequeña aventura en los barrios bajos. El estómago de Clara se revolvió. Las palabras de Carlos la golpearon hondo, confirmando sus temores. Era un lastre, un arma para usar contra Mateo. Planeaste esto, gruñó Mateo, los puños apretados. Me dejaste para morir. La sonrisa de Carlos no se desvaneció. Pruébalo, hermano. Mientras tanto, tengo a la Junta comiendo de mi mano. Se volvió hacia Clara, su mirada venenosa. Disfruta tu momento, querida. Nunca encajarás en nuestro mundo. Las palabras dolieron como una bofetada, haciendo eco de sus inseguridades más profundas. Clara se puso de pie, su voz firme a pesar del dolor. No necesito tu mundo, Mateo. Y no seré la razón por la que pierdas el tuyo. Se dio la vuelta para irse, con el corazón rompiéndose a cada paso. Clara, espera, llamó Mateo, pero ella no se detuvo. Las puertas del ascensor se cerraron, apagando su voz, su mundo. Las lágrimas le nublaron la vista mientras salía a las calles de Valera, con el peso de su elección aplastándola. No sabía que Carlos ya estaba planeando su próximo movimiento, forjando pruebas para hacer ver a Mateo como incapaz de liderar. Y no vio a Mateo, solo en la sala de conferencias, jurando luchar, no solo por su empresa, sino por la mujer que le había dado una razón para creer en algo más. La lluvia volvió a Valera, una llovizna constante que coincidía con la pesadez en el corazón de Clara Vega. Empujaba su carrito por los callejones familiares, clasificando chatarra bajo un cielo que se negaba a despejarse. Su choza, antes calentada por la presencia de Mateo, se sentía vacía ahora, con sus paredes remendadas cerrándose a su alrededor. Se había alejado de él, de su mundo de torre de cristal, para protegerse del dolor de no pertenecer. Pero cada crujido del suelo, cada parpadeo de la estufa, traía de vuelta su voz, sus ojos amables, la forma en que la hacía sentirse vista. Clara se volcó en el trabajo, esperando que el esfuerzo ahogara el dolor, pero persistía como un moretón. La ciudad zumbaba con noticias del regreso de Mateo Álvarez a Empresas Álvarez. Clara evitaba los periódicos, pero fragmentos llegaban a ella, susurros en el mercado, chismes de los vecinos. Mateo estaba luchando por recuperar su lugar, pero su hermano Carlos estaba tejiendo una historia de inestabilidad, usando a Clara como prueba. Se volvió loco, viviendo con una recolectora, escuchó en un puesto de reciclaje. Las palabras dolieron, confirmando su miedo. Ella era un defecto en el mundo de Mateo, una razón para que la gente dudara de él. Se dijo a sí misma que había hecho lo correcto al irse, pero su corazón no estaba tan seguro. Los días se confundieron con las semanas, cada una más pesada que la anterior. Las rutas de Clara se sentían interminables, su carrito más pesado a pesar de las mismas cargas. Comía sola, dormía sola, el silencio más fuerte que nunca. Una lluviosa tarde de enero, mientras clasificaba botellas en la choza, una sombra oscureció su puerta. Se quedó inmóvil, con los instintos alerta, pero no era peligro, era Mateo. Estaba allí, empapado, su rostro demacrado, como si no hubiera dormido desde que ella se fue. Su traje había desaparecido, reemplazado por una chaqueta sencilla, pero sus ojos eran los mismos, azules, vulnerables, suplicantes. Clara, necesito tu ayuda, dijo, con la voz áspera. Su corazón se retorció, pero mantuvo la distancia. Ya pasamos por esto, Mateo.
No pertenezco a tu mundo. Él dio un paso más, con la lluvia escurriendo por su cabello. Carlos está destruyendo la empresa. Convenció al consejo de que estoy inestable, usando nuestro tiempo juntos como prueba. Están hablando de removerme para siempre. El pecho de Clara se apretó. Sabía que Carlos era un problema, pero esto era peor de lo que había imaginado. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, preguntó, con la voz más dura de lo que sentía. Los ojos de Mateo se fijaron en los de ella, desesperados. Está diciendo que solo un loco se enamoraría de alguien como tú, una recolectora, alguien de la calle. Está retorciendo lo que tuvimos para hacerme ver débil. Las palabras golpearon a Clara como un puñetazo, haciendo eco de cada duda que había llevado. Quería gritar, decirle que no le importaba, pero la verdad dolía demasiado. Entonces tal vez deberías mantenerte alejado de mí, soltó, dándose vuelta hacia su pila de chatarra. Problema resuelto. Mateo no se movió. No voy a rendirme con nosotros, Clara. Lo nuestro es real, y no dejaré que Carlos lo envenene. Su voz se suavizó y respiró hondo, como preparándose para su reacción. Cásate conmigo. Clara se quedó helada, con el corazón detenido. ¿Qué?, susurró, girándose hacia él. Cásate conmigo, repitió, acercándose más. Si estamos juntos, realmente juntos, no podrá usar nuestra relación en mi contra. Mostrará que soy comprometido, estable. Pero más que eso, te amo, Clara. Quiero que estés conmigo, siempre. La propuesta quedó flotando en el aire, una mezcla de esperanza y locura. La mente de Clara daba vueltas. ¿Era esto amor, o solo una forma de salvar su empresa? Su orgullo se encendió, caliente y afilado. ¿Quieres que me case contigo para arreglar tus problemas de negocios?, preguntó, con la voz temblorosa. Mateo negó con la cabeza, con los ojos encendidos. No. Te quiero porque no puedo imaginar mi vida sin ti. La empresa es solo una razón para luchar por nosotros. Las defensas de Clara se resquebrajaron, pero el miedo la detuvo. No puedo, dijo, alejándose. No puedo ser tu solución, Mateo. No así. Su rostro se entristeció, pero asintió, como si ya lo esperara. Encontraré otra manera, dijo, con la voz baja pero firme. Pero ten cuidado, Clara. Carlos es más peligroso de lo que crees. Se dio la vuelta para irse, la lluvia tragándose su figura mientras se adentraba en la tormenta. Clara se dejó caer sobre su catre, con las lágrimas quemándole los ojos. Lo había alejado, pero el amor que sentía no se desvanecía, crecía, pesado y doloroso. Pasaron semanas, y las noticias se volvieron más oscuras. Las mentiras de Carlos se cerraban en torno a Mateo, pintándolo como incapaz de liderar. Clara seguía las historias desde la distancia, con el corazón desgarrado. Entonces, una mañana, una joven apareció en su choza, Sofía Torres, una trabajadora de informática de Empresas Álvarez. Sus ojos estaban llenos de urgencia, su voz era baja. Necesito hablar contigo, dijo. Es sobre Carlos. El estómago de Clara se hundió. Ya terminé con ese mundo, dijo, pero la expresión de Sofía la detuvo en seco. Carlos está incriminando a Mateo, dijo Sofía. Tiene correos falsos que dicen que Mateo, y tú, están vendiendo secretos de la empresa. Los va a presentar mañana ante la Junta para sacar a Mateo definitivamente. El mundo de Clara se tambaleó. Eso es imposible. Nunca he tocado su empresa. Sofía asintió. Lo sé, pero Carlos es bueno mintiendo. Tengo pruebas de que lo falsificó, una grabación donde lo admite. Pero necesito que estés ahí cuando mostremos esto a la Junta. Tu historia, junto con la evidencia, podría detenerlo. El corazón de Clara latía con fuerza. Podía alejarse, protegerse del dolor del mundo de Mateo. O podía luchar por el hombre que amaba, arriesgándolo todo. ¿Cuándo?, preguntó, con la voz firme a pesar de la tormenta interna.
Mañana, en la reunión de la Junta, dijo Sofía. A las 2. Clara asintió, sabiendo que no dormiría esa noche. La decisión estaba tomada, y lo cambiaría todo. La noche antes de la reunión de la Junta, las calles empapadas de Valera parecían latir al ritmo del acelerado corazón de Clara Vega. Yacía despierta en su choza, el golpeteo familiar sobre el techo ya no era consuelo. Las palabras de Sofía Torres resonaban en su mente. Carlos Álvarez estaba incriminando a Mateo con correos falsos, pintándolos a ambos como traidores a Empresas Álvarez. Clara podía alejarse, conservar su vida segura y solitaria, pero la idea de que Carlos destruyera a Mateo, el hombre que amaba, era insoportable. Al amanecer, su decisión era clara. Lucharía, no solo por Mateo, sino por la vida que habían empezado a construir juntos. A las 2 en punto, Clara estaba parada frente a la reluciente sede de Empresas Álvarez, su chaqueta desgastada contrastando con el vidrio pulido. Sofía la recibió en la entrada, con los ojos brillando de determinación. ¿Lista?, preguntó, sujetando un pequeño dispositivo que contenía la grabación de la confesión de Carlos. Clara asintió, con el estómago encogido. Terminemos con esto. El trayecto en el ascensor hasta el piso ejecutivo se sintió interminable, el zumbido de la maquinaria igualando el hormigueo en su pecho. No solo estaba entrando a una sala de juntas, estaba entrando al mundo de Mateo, donde nunca sintió que pertenecía. La sala de juntas era una fortaleza de poder, su enorme mesa de caoba rodeada de sillas de cuero. 12 miembros de la junta, con rostros severos, observaron cuando Clara y Sofía entraron. Mateo estaba sentado en un extremo, su traje impecable pero sus ojos cansados, iluminándose al ver a Clara. Carlos estaba al frente, exudando confianza, una pantalla detrás de él mostraba correos falsificados que aseguraban que Mateo y Clara estaban vendiendo secretos de la empresa. Como pueden ver, dijo Carlos, con la voz tan suave como el hielo, el juicio de mi hermano está comprometido. Su tiempo con esta recolectora prueba que no está apto para liderar. El rostro de Clara ardió con esa palabra, pero mantuvo la barbilla en alto. La mandíbula de Mateo se tensó, sus manos apretadas sobre la mesa. Antes de que pudiera hablar, Sofía dio un paso al frente, con la voz firme. Señora Romero, miembros de la Junta, tengo pruebas de que estos correos son falsos, creados por Carlos Álvarez. La sala se congeló. La sonrisa de Carlos vaciló, sus ojos se entrecerraron. Esto es absurdo, espetó. ¿Van a dejar que una empleada de bajo rango interrumpa esta reunión? Sofía lo ignoró, conectando su dispositivo al sistema de audio de la sala. El corazón de Clara latía con fuerza mientras la voz de Carlos llenaba el espacio, fría e inconfundible. Los correos están perfectamente falsificados. La Junta nunca sabrá que son falsos. Una vez que vean esto, Mateo se va, y yo controlaré todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas atónitas, sus rostros endureciéndose. La compostura de Carlos se quebró, su voz se elevó. Esa grabación es una mentira, es una conspiración en mi contra. Sofía no se inmutó. Ha sido verificada por 3 laboratorios independientes, dijo con calma. También tenemos evidencia forense que demuestra que los correos salieron de tu computadora personal. Clara dio un paso al frente, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Soy Clara Vega. Encontré a Mateo cuando lo dejaron por muerto. No conozco su mundo, pero sé lo que está bien y lo que está mal. Carlos intentó destruir a su propio hermano para robar esta empresa. No pueden dejar que gane. La presidenta de la Junta, Isabel Romero, fijó su mirada en Carlos con una intensidad que podía cortar acero. Señor Álvarez, esto es evidencia de fraude y difamación. Está destituido de todos sus cargos en Empresas Álvarez, con efecto inmediato. Prepárese para enfrentar consecuencias legales. El rostro de Carlos se torció de rabia. Se puso de pie, señalando a Clara y Mateo. Esto no ha terminado, siseó. Los arruinaré a los dos.
2 guardias de seguridad lo escoltaron hacia afuera, sus gritos desvaneciéndose por el pasillo. Las piernas de Clara se sentían débiles, pero se mantuvo erguida, con los ojos fijos en los de Mateo al otro lado de la sala. Isabel se volvió hacia la junta. Dado lo ocurrido hoy, propongo que confirmemos a Mateo Álvarez como CEO permanente. La votación fue unánime, una ola de asentimientos que selló la derrota de Carlos. Mientras los miembros de la junta se retiraban, Clara, Mateo y Sofía se quedaron atrás. Sofía sonrió, dirigiéndose a la puerta. Los dejo para que hablen, dijo, con los ojos cálidos. Tienen mucho que aclarar. A solas, Mateo se acercó a Clara, con pasos cautelosos, como si temiera que desapareciera. Gracias, dijo, con la voz cargada de emoción. Arriesgaste todo por mí. Clara negó con la cabeza, con la garganta apretada. No lo hice por la empresa. Lo hice porque Carlos intentaba destruirte y no podía permitirlo. Los ojos de Mateo se suavizaron y tomó sus manos, su toque cálido y familiar. Clara, hablé en serio con lo que dije antes. Quiero que construyamos algo juntos, no tú encajando en mi mundo, ni yo dejando el mío, sino algo nuevo, nuestro. El corazón de Clara se aceleró. Había pasado semanas levantando muros, convencida de que sus mundos no podían unirse. Pero al estar allí, viendo al hombre que había salvado, al hombre que la amaba a pesar de todo, sintió como esos muros se desmoronaban. ¿Estás seguro?, preguntó, con la voz temblorosa. La gente hablará. Dirán que estás con una recolectora. Mateo sonrió, la misma sonrisa cálida de la que se había enamorado en su choza. Que hablen. Yo sé que eres la mujer más valiente y bondadosa que he conocido. La atrajo hacia él, y cuando sus labios se encontraron, fue como la tormenta que los había unido, intensa, imparable, llena de promesas. Cásate conmigo, Clara, susurró contra su mejilla. No por la empresa, sino por nosotros. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero eran de alegría, no de dolor. Sí, dijo ella, la palabra un salto hacia un futuro que apenas podía imaginar. Mientras se abrazaban, el horizonte de Valera brillaba afuera, una ciudad donde 2 mundos quizá podrían encontrar la forma de ser uno. 6 meses después del enfrentamiento en la sala de juntas, Valera florecía bajo el sol primaveral, sus calles vivas con el zumbido de la renovación. Clara Vega estaba de pie en la plaza del vecindario, con el corazón lleno mientras miraba al hombre que amaba. Mateo Álvarez, quien alguna vez fue un extraño que ella rescató de un callejón tormentoso, estaba a su lado, con los ojos azules brillando de alegría. Hoy era su boda, no en una gran catedral ni en un salón elegante, sino aquí, en el corazón de la comunidad que había sido testigo de su amor. La plaza estaba adornada con flores silvestres y guirnaldas de luces sencillas, un testimonio de la vida que habían elegido, una basada en la verdad, no en las apariencias. Clara llevaba un vestido blanco que ella misma había escogido, simple pero elegante, su tela suave ondeando con la brisa. Había rechazado ofertas de diseñadores famosos, queriendo algo que se sintiera como ella. Mateo, con un traje sobrio pero hecho a medida, sonrió al tomarle la mano. Te ves perfecta, susurró, y las mejillas de Clara se sonrojaron, su corazón latiendo como aquella primera noche en que se besaron. La ceremonia fue pequeña, íntima, con vecinos mezclándose con miembros de la Junta de Empresas Álvarez, una combinación de mundos que no debería haber encajado, pero de alguna manera lo hizo. Rosa, la vecina cuyo techo Mateo había reparado, secó lágrimas al abrazar a Clara. Ustedes son prueba de que los milagros existen, dijo, con la voz entrecortada. Los hijos de Lucía corrían alrededor, lanzando pétalos de flores, sus risas llenando el aire. Incluso Isabel Romero, la estricta presidenta de la Junta, sonrió al acercarse. Nunca pensé que vería a alguien de tu mundo casarse con alguien del suyo, le dijo a Clara, con un tono cálido. Pero la forma en que él te mira, lo entiendo. Lo estás cambiando para bien. El nuevo rol de Clara en Empresas Álvarez había cambiado más que solo a Mateo.
Como jefa del Departamento de Sostenibilidad, había volcado su corazón en programas que reflejaban sus propias luchas. Su primer proyecto creó empleos para recolectores como ella, capacitándolos para clasificar y procesar reciclables con salarios justos. La iniciativa fue un éxito, no solo ayudando a familias sino también mejorando la imagen de la empresa. En la recepción, un director dio una palmada en el hombro a Mateo. Tu esposa está revolucionando todo, dijo, asintiendo hacia Clara mientras ella conversaba con vecinos. Sus programas nos hacen ver bien y hacen el bien. Mateo sonrió, observando a Clara reír con Sofía Torres, la trabajadora de informática que los ayudó a derrotar a Carlos. Ella siempre supo cómo hacer que las cosas funcionaran, dijo. Yo solo le di un escenario más grande. Mientras el sol se ocultaba, bañando la plaza en un resplandor dorado, Clara y Mateo se robaron un momento tranquilo. La música, una animada melodía vasca, se desvaneció en el fondo y las voces de los invitados se sintieron lejanas. Mateo tomó su mano, su anillo de bodas brillando. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó, con voz suave pero seria. Clara recordó aquella noche tormentosa en la que lo encontró, el miedo de dejarlo entrar, el dolor de alejarse. Lamento el tiempo que perdimos, dijo, mirando sus ojos. Tenía miedo de que nuestros mundos no pudieran mezclarse. Pero cada duda, cada pelea, nos hizo más fuertes. Mateo asintió, besándole la mano. Y ahora tenemos toda una vida para construir algo mejor. Antes de que Clara pudiera responder, Sofía corrió hacia ellos, su rostro resplandeciente de emoción. Clara, Mateo. No lo van a creer, la ciudad acaba de aprobar su programa de vivienda, 200 nuevas unidades para familias que las necesitan. La noticia desató vítores entre los invitados cercanos, y el corazón de Clara se hinchó. Su sueño de marcar la diferencia, una vez confinado a una pequeña panadería, se estaba haciendo realidad a una escala que nunca imaginó. La fiesta se extendió hasta tarde, la plaza viva con baile y risas. Clara y Mateo tomaron el último baile, balanceándose bajo el cielo estrellado de Valera. Los vecinos los miraban con sonrisas orgullosas, sus rostros iluminados por el suave resplandor de los faroles. Te amo, Clara Álvarez, murmuró Mateo, usando su nuevo apellido por primera vez. A Clara se le cortó la respiración, el nombre sintiéndose como una promesa. Y yo te amo, Mateo Álvarez, respondió ella, con voz firme y segura. En ese momento, rodeados por la gente que los acompañó en sus días más difíciles, supieron que habían encontrado algo raro, un amor que había soportado todas las tormentas. Con los años, la historia de Clara y Mateo se volvió una leyenda en Valera. Su programa de vivienda creció, transformando rincones olvidados de la ciudad en hogares para quienes habían sido ignorados. El departamento de Clara lanzó más iniciativas, huertos comunitarios, capacitación laboral, becas para niños como los de Lucía. Empresas Álvarez se convirtió en un modelo de lo que una empresa podía ser, no solo una máquina de dinero, sino una fuerza para el bien. Clara nunca olvidó sus raíces, visitando el vecindario para compartir pan horneado por ella misma, un guiño al sueño que dio inicio a su camino. Mateo también cambió. Lideraba con la compasión que Clara le había enseñado, sus decisiones moldeadas por los meses que vivió en su mundo. Carlos, despojado de poder, enfrentaba batallas legales que lo mantenían lejos de Valera. La ciudad misma parecía cambiar, sus bordes ásperos suavizados por la esperanza que Clara y Mateo traían. Su amor, nacido en una tormenta, demostró que ninguna división, de clase, poder o dolor, era demasiado amplia para superarse. Mientras estaban juntos esa noche, con la música desvaneciéndose, Clara reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta allí. Desde un callejón lluvioso hasta una batalla en la sala de juntas, desde una choza de recolectora hasta una vida con propósito, había aprendido que el amor podía conquistar cualquier cosa. Las estrellas sobre Valera brillaban con más intensidad, un lienzo de posibilidades para el futuro que construirían juntos. Y en cada corazón que escuchó su historia, una chispa de esperanza titilaba,
un recordatorio de que incluso las tormentas más fieras podían traer los regalos más grandes. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje con Clara y Mateo, desde las tormentas de Valera hasta la luminosa esperanza de su amor. Esperamos que su historia haya tocado tu corazón tanto como el nuestro. Si te encantó este relato de valentía, compasión y segundas oportunidades, por favor dale un me gusta, nos ayuda a traerte más historias como esta. No olvides suscribirte a nuestro canal para que nunca te pierdas una nueva aventura. Compartimos historias de amor, triunfo y milagros cotidianos todos los días y nos encantaría que nos acompañaras en el viaje. Déjanos un comentario y cuéntanos qué te pareció la historia de Clara y Mateo, o dinos desde donde nos escuchas, es increíble ver hasta dónde llegan estas historias. Nos vemos mañana con otro relato que no querrás perderte.